Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana, el webinar oficial de la Universidad de San Martín de Porres, transmitiendo desde la filial sur, desde Arequipa. Hoy vamos a tratar un tema que está en todo su auge, realmente. El día de hoy ha habido incluso manifestaciones respecto a este tema, ciclovía, una mirada técnica y social. ¿Cómo estás, Lorena? Mencionaba que es un tema que nos incluye a todos y que está realmente muy comentado en Arequipa. Hola Eris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad es que antes de poder iniciar esta transmisión en vivo, dábamos algunos alcances y escuchábamos también algunas opiniones respecto a este tema. Sin duda alguna ha generado fricciones entre los transportistas, los peatones y también entre los ciclistas. Y es por eso que esta noche hemos denominado este webinar Una mirada técnica y social, ciclovía, una mirada técnica y social. Y para ello tenemos el día de hoy como invitados al asesor de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el doctor José Lombardi, al ingeniero Elvis Yang, que es urbanista, al magíster Fran Rivera Mancilla, de psicólogo social y deportivo, y quien también realizó un estudio, un sondeo de opinión respecto al uso de la bicicleta y las ciclovías en nuestra ciudad. Y también está Elvio Rodríguez, quien es un ciclista. Entonces, vamos a escuchar las opiniones y sobre todo el análisis que el día de hoy hemos preparado para ustedes. Adelante, Erich. Vamos con el doctor Jaime Mujica Calderón. Bien, buenas noches. Definitivamente creo que cuando uno toma una decisión hay dos factores fundamentales. Si es una decisión realmente simplemente porque hemos decidido hacerlo, definitivamente creo que es una manera de poder enfocar el gasto del Estado hacia una necesidad que de repente técnicamente no es viable. Y la otra alternativa es que lo hagamos técnicamente, que técnicamente convenga tomar la decisión, que creo que es uno de los problemas fundamentales de cualquier gestión de gobierno, no decidir subjetivamente, sino decidirlo de acuerdo a criterios técnicos. Y si técnicamente conviene, pues vamos a tener definitivamente muchos casos que no vamos a satisfacer las expectativas de la gente, ¿no? Y si un gobernante piensa de que Vox Populi es Vox Dei, definitivamente no va a ser una buena gestión de gobierno. Hemos tenido ahora el problema de las ciclovías y definitivamente hay diferentes criterios respecto a ello. No vamos a discutir la importancia de las ciclovías, lo que vamos a ver realmente es si era el momento apropiado de hacerlo y si lo estamos haciendo técnicamente y qué resultado va a tener. Entonces, definitivamente, como Lorena decía, vamos a tener la presencia del doctor Lombardi, que como asesor de la municipalidad, yo creo que vamos a conocer los criterios que ha tenido la municipalidad para hacerlo, el arquitecto Yam, que es urbanista, y va a analizar si realmente urbanísticamente, de acuerdo a la situación que estamos viviendo dentro del tráfico de Arequipa, vale la pena hacerlo. Y bueno, ¿cuál es el impacto de la población respecto a esta obra? Que también es importante. Y lo último es si un ciclista ve o no ve por conveniente realmente la utilización de las ciclovías. Definitivamente este es un espacio estrictamente puesto por la universidad para discutir técnicamente. Por lo tanto, las posiciones que tengamos las discutiremos, las analizaremos, escucharemos las opiniones y al final cada quien llevará una conclusión que creo que va a ser importante, sobre todo en este momento donde hay reacciones bastante polarizadas respecto a las ciclovías. Gracias, Lorena. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, y efectivamente, como usted lo venía mencionando, el tema está para abordarlo desde diferentes perspectivas, todos siempre analizando con los técnicos que hoy tenemos como invitados. Por eso vamos a iniciar esta conversación con el doctor José Lombardi Idacochea, asesor de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Doctor Lombardi, un gusto tenerlo en Ventana Sanmartiniana. Adelante. Bien, les recordamos que estamos trabajando el tema ciclovía, una mirada técnica y social. Tenemos al doctor José Lombardi. Listo. Para cederle el tiempo. Adelante, doctor, si puede activar su cámara. Ya. Ahí. Listo. Ok. Muy un gusto también de mi parte
estar en esta reunión conversando técnica y políticamente el tema de las ciclovías, y además con varios amigos como Jaime, como Elvis, y bueno, con ustedes que dirigen el panel, ¿no? Erika, Lorena, Eric, y bueno, y los demás que me acompañan. En realidad, este es un tema de cambio de paradigmas, y si no lo entendemos así, en realidad no vamos a entender qué es lo que pretendemos y qué es lo que puede suceder en la ciudad. Nosotros, cuando asumimos la gestión, hablábamos claramente de lo que era movilidad sostenible. No hablábamos simplemente de un problema de transporte. Y la movilidad sostenible nos implicaba atender varios tipos de movilidad. Implicaba atender el tema de las peatonalizaciones, implicaba atender el tema de las bicicletas, el tema del transporte público, el tema de los taxis y el tema del transporte privado. Y en ese mismo orden de prioridades, si es que queremos efectivamente tener una visión de movilidad sostenible. Obviamente, los retractores nos pueden decir que eso es un ideal, correcto, pero si no tenemos claramente visiones estratégicas de a dónde queremos ir, sin duda no vamos a saber por dónde ir. Y esto también quiero decirlo porque a la par de este tema al margen del problema de las ciclovías, en la municipalidad se viene desarrollando con el apoyo de la Unión Europea el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Justo en estos días debe presentarse los avances en relación con el diagnóstico y los próximos primeros meses del próximo año debe presentarse propiamente el plan. En eso no está interviniendo técnicos de la municipalidad, son funcionarios de la Unión Europea y gente con mucha experiencia en términos de Medellín, Bogotá, fundamentalmente, ¿no? Y creo que eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo como municipalidad por ubicar este concepto de movilidad sostenible y pasar más allá de lo que hemos venido teniendo. En tercer lugar, yo quiero también señalar, en estos días ha habido mucho debate sobre el tema de, obviamente, de las ciclovías. Las ciclovías es un proyecto que viene de Promovilidad, es un proyecto de política pública nacional que efectivamente la implementación se ha hecho en coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa y se ha destinado un monto de 2 millones de soles. No es un problema de la ciudad de Arequipa, es una política pública que se viene implementando en varias ciudades, ¿no? Y el proyecto es denominado, no porque nosotros le digamos, como ciclovías provisionales, ¿no? Entonces, el término de provisionalidad no lo hemos acuñado nosotros un poco como diciendo, esto es a medias. No, lamentablemente el proyecto está diseñado así y lo que busca es básicamente generar espacios en términos del uso en las ciudades del tema de transporte público en bicicleta. Hemos tenido varios años y seguimos teniendo la visión de que el transporte en bicicleta, perdón, que la bicicleta es recreacional y no es transporte. Grave error. Nuestra idea es de que la bicicleta se transforme en un elemento de transporte y para eso efectivamente tiene que tener algún espacio en las vías públicas para desarrollar este tipo de vehículos. Ahora, yo he escuchado en parte de muchos de los debates que con las ciclovías estamos quitando espacio a los transporte público, al transporte privado y a los taxis. Yo en realidad debo decirles que no le estamos quitando espacio a nadie. El espacio público es de todos. El espacio público no es de los taxistas, el espacio público no es de la movilidad pública, ni tampoco es de la movilidad privada. El espacio público es de todos. Y en ese sentido, si tuviéramos que hablar con propiedad,
lo que hace la municipalidad provincial al asumir el espacio en las vías públicas de las bicicletas, lo que está haciendo es una redistribución del espacio público para permitir que se desarrolle un tipo de movilidad que probablemente es más sana, menos contaminante y probablemente de mucho menor costo para el usuario. Y en ese sentido, generar todas las condiciones para que eso se pueda fomentar, ese tipo de transporte. Entonces, digo, no se trata simplemente de un tema de nos están quitando, nadie quita a nadie. La municipalidad es responsable de administrar el espacio público. Y este tema quiero subrayarlo porque igualito, cuando estamos construyendo los paraderos, los comerciantes que ocupan la vía pública dicen, nos están quitando el espacio para vender nuestros productos. No, no les estamos quitando nada. Estamos reordenando el espacio público en beneficio de todos los ciudadanos y en este caso también beneficiando a aquellos ciudadanos que quieren transportarse en bicicleta. Igualmente se nos acusa de que este tema ha llevado a generar el caos. Miren, la verdad, y él podrá también compartir conmigo, el caos existe. Cuando nos ponen las fotos, miren que no funciona la ciclovía porque se han volado un volardo, valga la redundancia. Oigan, ¿por eso no funcionan las ciclovías? Si alguien se baja un volardo, está atentando con una propiedad pública. El atentado a la propiedad pública no es que se baje en un edificio. Ese pequeño volardo es una inversión pública. Y por tanto, el taxista o cualquier ciudadano que lo destruye está atentando. Y así tenemos que empezar a educar a la población. Entonces, el problema no es el volardo. El problema es que hay sectores que entienden que son dueños de la calle y que como dueños de la calle pueden efectivamente imponer lo que no les parece justo, por más que eso sea una inversión pública. Entonces creo que tenemos que reinterpretar al revés muchas de las noticias que pasan. Segundo lugar, nos dicen, miren, nadie usa las ciclovías. Sí, pues, ¿quién va a usar las ciclovías? ¿No? Sí, ¿quién va a ir en bicicleta? Digo. Cuando a mí me preguntaron el otro día, la avenida Parra se va a convertir en un caos cuando haya el transporte escolar. Simplemente les dije, algunos escolares ya empezarán a ir en bicicleta. Hoy en día no pueden ir en bicicleta a sus centros educativos que están en la avenida Alfonso Ugarte porque es exponerlos a peligros, ¿no es cierto? Pero si tú tienes una ciclovía segura, una ciclovía que la respeten también el conjunto de los vehículos que transitan, creo que empezarán los escolares a ir. También hay que usar, dicen, no hay ciclistas. Claro, no hay ciclistas porque tampoco hay ciclovías. Entonces, ¿quién se va a exponer a andar en el caos del transporte en Arequipa si no hay una seguridad para el ciclista? Entonces, también pensemos que esto es una forma de pensar y de generar y de promocionar y generar espacios para futuro y para hacia adelante, ¿no? Y finalmente, yo creo que también vuelvo a subrayar, dentro de la lógica de los transportes de movilidad sostenible, hubo esta propuesta del Ministerio de Transporte, ¿no?, de apoyar en muchas ciudades de Perú con este tema. A nosotros nos pareció una buena oportunidad para dar este impulso a las ciclovías en Arequipa. Es más, algunas cosas se mejoraron frente a la propuesta que tenía el Ministerio de Transporte. Y una de las cosas notorias que se mejoró fue efectivamente, por ejemplo, la Avenida del Ejército, porque en la propuesta inicial se planteaba que iban a haber ciclovías en la Avenida del Ejército, lo cual era improcedente como tal, y se vieron vías alternas. La lógica de la ciclovía planteada, efectivamente, es lógica que sea de transporte, y para ser de transporte y no recreacional, tiene que haber un punto de llegada y un punto un punto de partida y un punto de llegada. Y la idea era generar esos 33 kilómetros con vías más o menos que llevaran de un punto a otro. Es decir, que si yo estoy en Socabaya, puedo ir
a Yanaguara, a Cerro Colorado, en fin, en una ciclovía condicionada para tal. El gran tema nuestro es cómo se cruza el centro histórico, y probablemente ahí es donde hay que hacer algunas precisiones y algunos ajustes, porque obviamente las calles del centro histórico son mucho más complicadas, pero la idea, como digo, era generar rutas largas, que de tal manera que el taxista pueda transportarse de un punto a otro, o los estudiantes, o quien quiera usar la bicicleta. Y en ese sentido, el tema que se ha tratado de resolver de alguna manera, cómo se cruza el centro histórico, ¿no? Es más, en el centro histórico, en algún momento también dijimos que debía haber movilizarse básicamente ciclovías. Cuando empezamos a hacer, el gran tema es que todavía esos eran como espacios en el centro histórico, pero no eran puntos de inicio y de llegada. Entonces, creo que ahora con lo que se está trabajando se mejora esta concepción. Es más, a este proyecto además deben adosarse otros que van ligados al tema de estacionamientos públicos en los cuales se pueda dejar las bicicletas a cuidado y la persona pueda salir caminando. Entonces, eso creo que es un paquete. Ahora, todo cambio, yo creo que siempre produce retractores, ¿no? El gran tema es y no creo que haya un momento para hacer los cambios, ¿no? Porque todo el mundo podría decir, bueno, hubieran hecho las ciclovías cuando había, pues, cuando estábamos en pandemia, ¿no? En confinamiento. Sí, pues, pero recuerden ustedes que en todo ese periodo nadie podía salir a la calle a trabajar, a hacer estas construcciones de las ciclovías. Nosotros en Arequipa, recordemos que hemos tenido casi 3 paralizaciones o 3 confinamientos sucesivos, y varias obras que la municipalidad estaba trabajando las hemos tenido que ir parando. Entonces, creo que nunca hay un momento para empezar el cambio, ¿no? El cambio se dan circunstancias, o se empieza y se avanza y se mejora y se va ajustando, o simplemente no se hace, ¿no? Creo que en este caso de las ciclovías ya hemos empezado. Puede haber retractores, no somos monedita de oro para caerles a todos. Hemos explicado cuál es nuestro criterio para llevar adelante este tema de las ciclovías, y probablemente sí, pues hay que escuchar algunas cosas que no funcionan y hay que producir el cambio necesario a lo que probablemente esté no mal hecho, está incorrectamente o efectivamente genera muchos problemas. Creo que esa es la forma de actuar de una autoridad que quiere transformar un concepto de la movilidad en nuestra ciudad, ¿no? Yo lo dejaría ahí con ánimo de recibir, obviamente, algunas otras sugerencias y retomarlo en una segunda intervención. Gracias. Gracias por su participación al doctor José Lombardi, asesor de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Queremos invitar a nuestros espectadores que pueden ir dejando sus interrogantes a través de esta sala y también a través de las redes sociales. Es importante entonces lo mencionado por el doctor José Lombardi, y ahora vamos a pasar invitando al magíster Frank Rivera Mancilla. Él es psicólogo social y deportivo y realizó un sondeo, un estudio donde se revela el uso de la bicicleta en la ciudad de Arequipa. Muy bien, magíster, también docente en nuestra Casa Superior de Estudios. Muy buenas noches, bienvenido, y el tiempo es suyo. Buenas noches a todos los presentes, buenas noches a todas las personas que se conectan y de alguna manera van a revisar esta información. Un gusto por la oportunidad y bien, vamos a entrar en contexto de lo importante que es conversar de este cambio de paradigma, como decía el doctor Lombardi. Importante la idea de cambiar un paradigma con visión de futuro, importantísimo. Pero creo que el cambio de un paradigma no solamente va por una visión externa, por una condición externa de vida, sino también por una condición interna, mental, que creo que es lo que deberíamos apuntar y deberíamos también ir fortaleciendo y entendiendo este comportamiento social. Permítanme, voy a compartir unas diapositivas para contextualizar lo que estaba comentando. A ver, en el 2016
exactamente, desde 2011 al 2016, con el gobierno de Ollantaytamala, recordemos que nacen las ciclovías recreativas. Estas ciclovías recreativas nacen a razón de generar cierto estímulo a la práctica física. El ministro de Salud en ese entonces era Alberto Tejada, y de alguna manera se implementa esta política saludable, positiva, para poder dar también incentivos a todas las municipalidades y gobiernos locales que impulsaran la misma. Ha pasado el tiempo desde 2011 a 2016, pero clásico también a nuestra cultura, comportamiento social. Estas ciclovías fueron organizadas los fines de semana. Los últimos años, 2015 a 2016, hubieron grandes dificultades, principalmente cuando cerraban la Avenida La Marina, Avenida Ejército o algunas calles principales de los distritos. Muchas incomodidades, muchas críticas, y es que no es fácil cambiar un paradigma, no es fácil insertar un componente nuevo del cual nosotros teníamos una percepción, una forma de verlo y entenderlo. Entonces, muchas de las convocatorias que hacían las municipalidades llegaban quizás a un porcentaje mínimo, se alcanzaban los objetivos, recibían incentivos, no se invertían nuevamente en lo que vendrían a ser la práctica deportiva o la práctica recreativa de la bicicleta, y prácticamente ese es el circuito eterno de las gestiones públicas en ese sentido, que cada vez que se recibe a veces un incentivo que viene de la actividad deportiva, a veces no se utiliza, digo a veces por eso, no se utiliza este componente que se recibe para potenciar este componente social que es la actividad física deportiva. Pasemos a otro momento. Hagamos esta forma de entender el contexto. Nosotros, cuando empezamos a ver nuestra sociedad, tenemos que sincerarnos en qué sociedad y en qué comunidad vivimos. Si bien es cierto, ya había nacido esa intención de generar ciclovías con ciertas dificultades y de ahí se enfrió un poquito, pero también nuestra sociedad no tenemos una estrella o digamos, un diploma a la actividad física o a los estilos saludables de vida. Y el sedentarismo está inserto dentro de esa característica social comunitaria. En Lima se hizo un estudio en universitarios entre 16 a 20 años. En Arequipa también generamos un estudio de esa misma edad y encontramos que el 65, quizás 7 de cada 10 adolescentes tienen estilos de vida sedentarios. O sea, esa es la realidad. En esa realidad vamos a implementar este paradigma. Y el otro componente, que en el 2018 se halló que el 80% de jóvenes en el Perú no llega a cumplir la cuota mínima de actividad física, que obviamente ahí hay muchos criterios que señala la OMS para ver qué es productivo dentro de un estilo de vida saludable. Tenemos que se inició con las ciclovías, tenemos esta parte de sedentarismo y tenemos el tercer componente, creo yo, que es importante señalarlo, que en algún momento el señor alcalde, Omar Candia, mencionó de que es importante crear estos polos de desarrollo, generar también este quehacer de que no se hagan muchos viajes al centro, que se descentralice el centro. Entonces, esa intención, esa idea, como que entra también un poco en contradicción con el tema también de las ciclovías, ¿no? Entonces, vamos a analizar ahora algunos aspectos dentro de lo que significa comportamiento social. En ese contexto, ya cuando se iniciaron las ciclovías, nosotros levantamos un estudio con cerca de 1.200 unidades de estudio en 13 distritos de Arequipa metropolitana. Y encontramos algunas situaciones interesantes. Primero, por elementos, digamos, básicos. ¿Cuántos tienen bicicletas? ¿Cuántos pueden, digamos, tener una bicicleta para utilizarla? Este estudio se hizo en adolescentes entre 12 y 17 años. Entonces, alguien me puede decir, pero ¿qué validez tiene si esto es antes de la pandemia? Y es que esto sirve de contexto para entender ahora lo que está pasando ahora. ¿Por qué jóvenes? Porque son los jóvenes justamente los potenciales a tener ese cambio de paradigma y ese uso de la bicicleta. Son los jóvenes, porque los que se oponen hoy en día ya son personas con estilos de vida consolidados, formas de pensar consolidados, una forma de vivir consolidado, que la ciclovía prácticamente rompe esa estructura y ese esquema. Entonces, son los jóvenes, son los que tenemos que apuntar, ver, visualizarlos y con ellos, en perspectiva de futuro, trabajar. Ahí hago un pequeño paréntesis. No hay que ser egoístas, creo yo. Este cambio de paradigmas de utilizar la bicicleta como un medio de transporte es fundamental. Ya lo vieron en el mundo. O sea, no somos una isla nosotros.
Entonces, en todas partes del mundo han visto que la bicicleta es un elemento importantísimo como medio de transporte. Cierro ese paréntesis. Ahora, dentro de lo que significa la bicicleta, el 54% de las personas entrevistadas tenían bicicleta. Pero ojo, dentro de ese 54% hay un 20% que no lo sabe manejar con pericia o talento o digamos, con precisión. Y eso es un riesgo dentro del quehacer de utilizar la bicicleta como un medio de transporte. Vayámonos ahora a entender qué hacen estas personas que tienen bicicleta. Hicimos también un sondeo para analizar y encontrar esta característica del adulto y su vínculo con la bicicleta, y encontramos de que cada vez que uno va ganando edad, se aleja de la bicicleta. Estamos hablando de prepandemia, ojo. Entonces, se aleja de la bicicleta, se aleja o tiene estilos más sedentarios. Entonces, nosotros buscamos encontrar qué hacen con la bicicleta estas personas, este 54%. 35% va al parque, 28 calle pista, cerca a la casa, 17 a otro lugar, 12 patio o su casa y 8 vereda o acera. En pocas palabras, las personas no se atrevían, no salían mucho a poder utilizar la bicicleta más que un lugar controlado, visible de las personas, de los padres o quizás del cuidador, y de alguna manera se conservaba ese concepto de inseguridad al uso de la bicicleta. Estamos hablando de un factor mental, de un factor que está dentro de nuestra sociedad. Entonces, eso hay que considerarlo porque la siguiente pregunta de dónde, en qué edad uno empieza a tener bicicleta, y es básicamente entre los 5 y 8 que uno obtiene una bicicleta que está el mayor porcentaje ubicado. Ahora, ¿por qué entre 5 y 8 una edad interesante que empiezan a adquirir bicicletas? Porque los papás, las personas vinculadas afectivamente a este grupo de edad, empiezan a otorgar de regalo, de obsequio, este juguete, porque así lo conceptualiza la comunidad. Los adultos que quizás se oponen tienen esa esencia de la idea de que la bicicleta quizás sea un juguete. No se oponen a las ciclovías, no se oponen a las bicicletas, pero todavía les queda esa sensación de que la bicicleta es un juguete, de que se les entregó como juguete, de que aprendieron que era un juguete. Y conforme van ganando edad, fíjense en los porcentajes, va bajando también el uso de la bicicleta. La tendencia es que el adulto también se aleje de la bicicleta dentro de un contexto, obviamente, de prepandemia. Después, ¿qué significado tiene la bicicleta para uno? 64% lo ve como algo vinculado al deporte, a la diversión. Entonces, si hablamos de 64 personas, casi 7 de cada 10 personas lo ve como un factor recreativo o lo miraba como un factor recreativo. 27% lo considera inservible, 9%, ese 9% lo considera como un espacio o como un medio de transporte, 2% quizás otros elementos. Casi nadie se opone a una ciclovía en este grupo de edad. Hablamos de un 92% que sí dice, o sea, tenemos la convicción de que las ciclovías son útiles, de que este espacio es útil para nosotros y para el desarrollo de nuestras capacidades y demás quehaceres. Pero ¿dónde quieren tener las ciclovías estas personas, este grupo? Los quieren tener cerca a sus domicilios, que vaya cumpliendo una función social. Como decía y escuchaba también, qué importante es que yo pueda llegar a mi colegio de mi barrio, quizás en bicicleta, que yo pueda ir al mercado a comprar, quizás en bicicleta. Y es que creo que no basta solamente mentalmente tener un punto de llegada y un punto final. Creo que tiene que haber también una función en la cual uno se puede identificar y sentir que sí es útil este medio de transporte. Pero ojo que principalmente empezamos a percibirlo como un juguete porque se obsequia, ingresa al círculo familiar, ingresa al psiquismo humano a través de esa palabra, un juguete, y porque lo utilizan no más allá de la casa o del parque. Entonces, esa construcción no es de aquí 5 años, 10 años, es una construcción de muchísimo tiempo, y romper ese paradigma definitivamente no va a ser sencillo. En época de pandemia hicimos un sondeo, permítanme, un sondeo con 2.375 unidades de estudio de 18 a 60 años, y este ya en época de pandemia. ¿Y qué es lo que visualizamos? Hicimos la inquietud, generamos la inquietud de
una vez terminada la cuarentena, porque hemos tenido nosotros una larga cuarentena, una vez terminada la cuarentena, ¿cómo se va a movilizar uno? ¿Cuál va a ser la movilidad preferida de uno? Encontramos que el rango mayor, el 31%, quería utilizar la movilidad privada, personal. Y sabemos que eso, bueno, ya hay profesionales especializados en ese campo. ¿Qué factor causa utilizar más la movilidad personal que la pública? Después, encontramos que el 11% no quería salir por factor de temor, factor psicológico. 8% usaría la movilidad urbana y el 5.3% daría uso a los taxis, a los colectivos. Pero acá va el dato importante vinculado a la bicicleta. El 26.7%, ¿ya? El 26.7% usaría bicicleta para movilizarse. Eso implicaba de antemano que ya iba a haber un crecimiento en el uso de la bicicleta, que ya iba a haber un crecimiento en el uso y manejo de la bicicleta. Estamos hablando en tiempo de pandemia, ya había la actitud, eso se llama predisposición mental para poder utilizar la bicicleta. Y el 17.1% prefería caminar. Entonces, hablamos, sumado estos dos porcentajes, cerca del 30 y algo por ciento que prefería utilizar su energía corporal, ¿ya?, después de pandemia para poderse movilizar a los diferentes lugares. Potencialmente utilizable para poder generar programas y esquemas, captación y demás elementos, sin duda que sí. Y después llegamos a esto finalmente, ya casi para contextualizarlo en nuestra época. La Asociación de Ciclistas comprobó de que en el 2020 se importó 3.1 millón de dólares en lo que significaba bicicletas al Perú. Se creció en 184%, imagínense, o sea, exponencialmente fue el crecimiento de comprar o adquirir bicicletas. Eso ya nos dice mucho de que el comportamiento social está cambiando. No solamente ya era de repente ese 54%, sino que ya habían más personas que empezaban a utilizar la bicicleta. Y después tenemos que la Asociación de Ciclistas también lo publica del Perú, que entre el trimestre del 2020 y 2021 se aumentó el número de personas vinculadas a la bicicleta y ese es el 17.5%. Nosotros habíamos determinado 26.5%, pero eso dentro del criterio de actitud, predisposición. Pero esto ya es más real. Este ya es una, digamos, echarse a la pista a andar en bicicleta. Entonces, digamos que ahí había un margen del 10% de diferencia entre una y otra situación. Quiero hacer notar este elemento que es importante para poder contextualizar qué es lo que quizás nos falta trabajar para poder cambiar ese paradigma. Primero, la persona a pie es un ser humano importante que necesita movilizarse por una necesidad propia, necesidad importante, y encuentra la bicicleta. La bicicleta en nuestra sociedad, el concepto es tenerlo como juguete, porque así nace en la familia. Del tránsito del juguete a la persona que lo idealice, que lo conceptualice como medio de transporte, tenía que haber todo un trabajo de por medio. Esto es incluso antes de pandemia, pero ¿qué ha pasado ahora? La pandemia nos ha ayudado. Yo decía hace mucho, no hace unas semanas con amigos periodistas, les decía, la bicicleta no va a volver a tener otra oportunidad histórica en la existencia de quizás de estas generaciones, de poderse implementar, de poderse llevar adelante como un estilo de vida saludable y como medio de transporte. No lo va a tener. Creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de valorar la bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en pandemia? Hemos dado un paso trascendental e importante, porque ha pasado de ser juguete a un medio de transporte, pero un medio de transporte para el deporte, para la recreación, para la acrobacia para algunos. Entonces, este tránsito es importantísimo porque nos ayuda y nos hace ver de que dimos un paso, pero todavía no hemos alcanzado, a criterio mío, muy personal, todavía no hemos alcanzado ese concepto de medio de transporte. Si que nosotros vamos un fin de semana, principalmente a las partes aledañas de Arequipa, realmente hay una gran cantidad de ciclistas que van con familias completas a recrearse y a utilizar la bicicleta como medio de transporte para hacer deporte, para recrearse.
ya no es solamente un juguete, ya es un medio de transporte, pero de recreación. Ahora, para llegar a un medio de transporte propiamente dicho, es un proceso mental que tiene que suceder. Ahora, ahí sí creo que hay un espacio de estudio que se tiene que realizar. ¿Cuánto de esas personas, porque en verdad hay cantidad de personas que están haciendo rutas, que están saliendo, que están manejando bicicleta en las partes lejanas de la ciudad? ¿Y cuántas de esas personas utilizan la bicicleta como medio de transporte? Creo que ese es un espacio que todavía hay que dilucidar posteriormente. Ahora, con todo lo hablado, llegamos a lo que estamos hoy en día conversando y debatiendo. El primer intento de la municipalidad en la calle de lo que es La Merced y Santa Catalina, de implementar el primer circuito de ciclovías, el segundo intento de lo que significa San Juan de Dios y Jerusalén, ya conocemos algo de ello, y después tenemos lo actual, vigente en este momento, ¿no? Tenemos que inicialmente se quería implementar 50 kilómetros y después terminamos quizás consolidando esos 33 kilómetros de ciclovía. Pero lo que también preocupa ciertamente es que hay algunas voces que, si bien es cierto, se comentó que por lo menos funcionarios dijeron que sí se había hablado, conversado con autoridades de los distritos para fortalecer este proyecto, pero sin embargo ya hay autoridades que han salido a quizás ponerse un poco, no en contra, pero sí tratando de ver algunos más defectos que virtudes de estas ciclovías. Ahí tenemos al alcalde de Caima, Miraflores y José Luis Bustamante y Rivero. Quizás haya otros más, la verdad que desconozco esa información, pero lo importante que hay que tener en cuenta es que pareciera que también se va quedando sin fuerza, sin ese apoyo solidario que deberían tener las autoridades en este momento de la implementación de las ciclovías. Finalmente, permítanme un segundo. Finalmente, ya para terminar, es importante considerar de que las ciclovías, si bien es cierto, es una parte importante de las ciudades que están evolucionando. Dicen que Arequipa nació y se conceptualizó para caballo y carreta, pero miren cómo ha ido avanzando. Y eso no significa que hay que detener ese avance. Las grandes ciudades en el mundo también conciben el tema de lo que significa la importancia de las ciclovías. Quizás cambiemos de perspectiva. El problema no es el ciclista, el problema no es la ciclovía. Quizás el problema somos las demás personas que no podemos compartir, que no podemos convivir adecuadamente con este sistema de movilidad. Quizás es nuestras propias, quizás carencias, vivencias que hemos tenido con la bicicleta. Incluso la bicicleta no garantiza de que nosotros en un momento de implementar esta forma de movilizarse no hayan accidentes, que se eviten 0 accidentes. Todos quisiéramos ello, pero también en todo el mundo ha habido problemas en este quehacer de la implementación de las ciclovías. La bicicleta también es un objeto que genera cierto riesgo. Entonces, tenemos que saber convivir, tenemos que, creo yo, encontrar el momento y lugar para concertar, porque eso es lo que toca en este momento, concertar, y en otro contexto, quizás en un momento que falle en estas ciclovías, obviamente las próximas autoridades tienen que retomar de una forma, con una convicción y con un compromiso real, la implementación de estas ciclovías dentro de sus distritos. Y finalmente, creo que la licencia social, si es que en el caso se amerite, se tenga que trabajar, se tenga que sensibilizar a diferentes sectores de la población y de los implicados en este quehacer de las ciclovías, hay que hacerlo y hay que trabajar y hay que darle el tiempo suficiente para ello. Eso sería todo y bueno, siempre para poder conversar algún detalle más después de esta rueda de comentarios. Muchas gracias al magíster Franz Rivera, sociólogo deportivo, y que nos da su aporte desde la perspectiva del trabajo que él realiza. Hemos escuchado también en una primera participación al doctor José Lombardi, asesor de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y seguimos analizando este tema de las ciclovías, desde el aspecto técnico, desde la necesidad social, desde educarnos como sociedad, prepararnos para este momento y posteriormente llevarlo a cabo. Es todo un proceso, y en este proceso es importante diseñar todo un trabajo, toda una infraestructura. Por esto es que ahora,
debemos escuchar al ingeniero Elvis Eyun, especialista en diseño de sistemas y gestión de redes de tráfico y redes viales. Ingeniero Eyun, un gusto tenerlo nuevamente en Ventana Sanmartiniana y escucharlo desde ese aspecto justamente técnico del diseño, de la implementación, que por ahí es lo que más comentarios ha generado por parte de diferentes sectores, principalmente los transportistas. Adelante. Muy buenas noches con todos. Darle las gracias a la Universidad San Martín por generar este espacio importante para intercambiar puntos de vista. Y bueno, también agradecerle al doctor Mujica por su cortesía de invitarnos. Lo que me gustaría abordar es el tema de no discutir más sobre el hecho de la necesidad de la bicicleta. La bicicleta se ha dicho reiteradamente que ha venido para quedarse, y eso es indiscutible. Entonces, lo que tenemos que abordar y gastar el tiempo es en cómo hacemos de que esto funcione. Y tenemos que hacer que esto funcione en la medida en que logremos que esta implantación, esta inserción del modo bicicleta en la ciudad de Arequipa se haga con la menor carga de discusión, con la menor posibilidad de enfrentamiento que siempre genera cuando se interviene el espacio urbano. Creo que sí hay que, de algunas maneras, llamar la atención de la municipalidad en que tiene que poner mayor cuidado en el tema de la socialización de los proyectos del uso del espacio público. Evidentemente, la municipalidad está ejecutando un proyecto diseñado por el MTC. O sea, el proyecto no lo han diseñado ellos, ¿no? Es un proyecto de norma nacional sobre la implantación del modo bicicleta en el país. Pero lo que tenemos que ver acá es el sistema, es como nosotros, que estamos seguros que la bicicleta se necesita y que debe quedarse en la ciudad, hacemos que las personas que no piensan como nosotros o que no aceptan que el uso del espacio público debe priorizar otros modos de transporte, otros modos de desplazamiento que no sean el del automóvil, sino que, por ejemplo, se acepte, pues, porque se recorte el espacio de la sección de la vía para hacer más veredas, ¿no? O para hacer ciclovías, ¿no? Entonces, esta situación responde, pues, a una necesidad de manejo cultural. Pero necesitamos nosotros también concentrarnos en el tema de responderles a las personas que están oponiéndose a este proyecto. Primero, o sea, decirles que toda persona tiene derecho, pues, a reclamar. Es su ciudad, tienen derecho a cuestionar las medidas que hace la municipalidad, y la municipalidad tiene la obligación de trabajar con ciertos instrumentos, y el primero de ellos, pues, son los instrumentos de la planificación, y legalmente cumplir con algunas cosas. Efectivamente, por ejemplo, la ley prevé que este tipo de modos de transporte sean incluidos en los planes de desarrollo de movilidad urbana sostenible. Esto lo prevé el decreto supremo que establece el Reglamento Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Entonces, ahí está claramente establecido en los artículos 61 al 64 cómo se hacen estos planes, y bueno, ahí debió hacerse. Bueno, no vamos a recriminar a la municipalidad por algo que, pues, ya se está haciendo, ¿no? Bueno, sí, o sea, que se ha demorado mucho. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos fallado, ¿no? Entonces, y esta falla, yo quiero aprovechar este espacio para un poco mostrarles que Arequipa no debió estar en este problema, que no debió suceder que Arequipa tenga estas dificultades. ¿Por qué? Fíjense por qué, porque nosotros en el año 2006, esto, yo quisiera que, por ejemplo, tanto a ver cómo hago para que esto no se vea. No me deja acá. A ver. Lo que... Compartir de pantalla. Bueno. Ahí está, vale. Entonces, fíjense, aquí hay
un documento, yo quisiera que esto tome muy en cuenta la municipalidad, que los funcionarios de la municipalidad se acuerden, que tomen nota, porque a mí me parece una imprudencia grave que, por ejemplo, se lancen a hacer un proyecto de estos y no hayan considerado que la municipalidad, por ejemplo, tiene el acuerdo municipal que está vigente y que no sea que no sea derogado, pues, ¿no? Que está, es una decisión que existe y que debería estar siendo utilizada. ¿Y qué es esta decisión? El Acuerdo Municipal 069 del 2006 crea lo que se llama crea lo que se llama el grupo técnico, dice, artículo 2, aprobar la creación del grupo técnico local de movilidad urbana, integrado por los representantes siguientes. Entonces, hay un representante de las municipalidades, de AUPA, de la Asociación de Defensa del Consumidor, de CONADIS, de Asociación de Ciclistas y de ONGs. Esos son todos los usuarios. Entonces, la municipalidad debería citar a los usuarios, de los operadores. 4 representantes de las empresas de transporte urbano, 2 representantes de las empresas de taxis autorizados. Entonces, existe ahorita un mecanismo por el cual la municipalidad puede convocar de inmediato a este grupo de movilidad urbana de la ciudad. O sea, ya está creado, simplemente hay que convocarlos nada más, ¿no? Para hacer, pues, el tratamiento de lo que se está haciendo. Ahora, ¿para qué se creó este grupo técnico de movilidad urbana en el año 2006? Se creó, pues, fíjense, además, están los órganos reguladores, ¿no? Están, por ejemplo, los órganos reguladores. También está la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Dirección de Transportes, la Dirección de Salud, la Dirección de Cultura, la Dirección del Ambiente, la Dirección de la Defensoría del Pueblo. Y los profesionales, también está el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Economistas, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas. Y de organismos académicos, el representante de las universidades nacionales y particulares, ¿no? Entre Senat y TECSUP también, ¿no? Como organismos técnicos. Entonces, todos estos señores deben ser citados, ¿no? Debieran ser citados para explicarles qué se estaba considerando para el trabajo de esta implementación de vías, ¿no? Y, reconformar la Secretaría Técnica de la Movilidad Urbana de la ciudad. O sea, esto existía desde el año 2006, ¿no? ¿Para qué se hizo este grupo técnico de movilidad urbana en Arequipa? Se hizo para ejecutar el convenio que se tuvo con Naciones Unidas, ¿no? Aquí está este convenio, en la que UNHABITAT hizo una inversión en Arequipa y desarrolló las políticas de movilidad urbana de la ciudad, ¿ya? Esas políticas de movilidad urbana en la ciudad, o sea, han sido aprobadas. La municipalidad en este momento tiene en sus manos un instrumento que es una ordenanza municipal, la ordenanza 455, ¿no? Que establece, artículo primero, aprobar el documento Políticas de la Gestión de Movilidad Urbana de Arequipa, que define los lineamientos de actuación de la municipalidad provincial en el ejercicio de sus funciones de gestión de movilidad urbana y el transporte en la jurisdicción de la provincia de Arequipa. Entonces, el documento está conformado, bueno, ahí describe el documento, ¿no? 7 principios y 13 políticas. Entonces, esto debe la municipalidad, por ejemplo, yo no veo que los funcionarios estén utilizando algo que es de la municipalidad, que le pertenece a la municipalidad y con lo cual podrían defender estos embates que tiene el proyecto de las ciclovías. Entonces, ahora, dentro de este plan de movilidad, ¿qué se había propuesto? Entonces, fíjense que ya Arequipa, como ciudad ya de avanzada, ¿no? Lima no tenía estas políticas. Entonces, estamos hablando de 2006, estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Que Arequipa tiene estos instrumentos de gestión vigentes, aprobados. Y en estos instrumentos de gestión, por si acaso este documento lo he colgado en el chat, todos los que quieran pueden bajarlo, está ahí, ¿no? Está para que lo puedan ver. Fíjense, entonces, aquí se tiene, por ejemplo, el resumen de las principales, de las 13 políticas de movilidad urbana. Entonces, la primera es facilitar y proteger los desplazamientos de personas y vehículos no motorizados, y con el suministro de equipamiento vial adecuado. Bueno, entonces ahí ya se va vislumbrando, así para vehículos no motorizados. Estamos hablando ya de las ciclovías también. Pero hay una política específica para la ciclovía, la política 6, dice, ¿no? Desarrollar infraestructura y ejecutar programas que fomenten el uso de la bicicleta como una alternativa viable y masiva y un modo de desplazamiento con impactos sociales y ambientales positivos. Entonces, ya Arequipa, ya la municipalidad, bueno, esto se hizo pues en la gestión de Simón Balbuena,
Entonces ya había decidido que, o sea, la bicicleta debería entrar a Arequipa y debería utilizarse. Entonces, esto es una ordenanza municipal, esto no es una sugerencia, esto no es una opinión, ¿no? Esto es una ordenanza municipal. Y si revisamos específicamente esa política, el desarrollo de la política, que está más acá, entonces acá van a ver ustedes que, o sea, ya Arequipa había decidido, ¿no? Sobre el desarrollo de la bicicleta y vehículos motorizados, desarrollar infraestructura. Bueno, aquí estamos hablando, pues, o sea, de propuestas, fomentar el uso de bicicleta, implementando redes de ciclovías. Entonces ya había decidido Arequipa tener redes de ciclovías, fomentar el uso de bicicleta como vehículo urbano, no solo como elemento de recreación, facilitar la circulación de bicicleta en vías para vehículos no motorizados, promover campañas de protección a ciclistas, capacitar y certificar a personas idóneas para que puedan manejar bicicletas o vehículos no motorizados. Entonces, ya se tiene en Arequipa este instrumento. Ahora, ¿pero qué pasa con este instrumento? Este instrumento de políticas de movilidad urbana, que de manera, pues, o sea, fíjense, estamos hablando, los arequipeños hace 15 años ya habíamos pensado en esto. Lo que pasa es que entraron, pues, las gestiones de el alcalde, no me acuerdo, el médico, sencillamente echó este documento, lo arrinconó, por darle, pues, paso al CID, ¿no? Y cosas de esas, y sencillamente al CID que, bueno, después de 11 o 12 años está no desarrollado, pero soslayaron este tipo de documentos, este tipo de decisiones que ya la ciudad había implementado para su desarrollo. Entonces, instrumentos antecedentes, Arequipa sí los tiene, ¿no? Ahora, lo malo es que, o sea, están haciendo un plan de movilidad urbana sostenible, tal como hicieron el plan de desarrollo metropolitano, que ha terminado judicializado, ha terminado con sentencia, y hay sentenciados con penas hasta privativas, ¿no? ¿Por qué? Porque hicieron un PDM con un grupo español que vino y dio sus opiniones y todo resulta que estaba mal hecho. Va a suceder lo mismo con el PEMUS que están haciendo ahora. Lo están haciendo los franceses, que nunca han venido a crear Arequipa, todo lo hacen por internet, ¿no? ¿Quién lo supervisa? Un grupo de Colombia. ¿Quiénes serán, pues, los colombianos? ¿Y qué sabrán los colombianos de la realidad de Arequipa? Y yo no digo que, o sea, han descalificado los franceses o colombianos para hacer un PEMUS en Arequipa. Lo que digo es que ellos no viven acá y no saben lo que pasa en Arequipa. Y tan es así que en una de esas actuaciones que estaban haciendo, ni siquiera se habían enterado que existía este documento en la ciudad, que la ciudad ya había pensado en bicicletas, que la ciudad ya tenía sus políticas en movilidad urbana. Entonces, lo que necesitamos es, o sea, socializar el tema. Y la socialización ya se puede hacer, como estoy claramente señalando, que se convoque al grupo de movilidad urbana, que ya tiene, ¿no? El grupo técnico de movilidad urbana, que se convoque, que se reconforme y que se les informe de lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es de que vamos a tener, pues, actuaciones de tipo legal. Algunas personas no van a, bueno, no, primero que no son nada objetivos con que la bicicleta es buena, sencillamente se oponen porque les causa, pues, una situación de, digámoslo así, ¿no? De una interferencia directa en sus actividades comerciales, del uso de sus propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que va a pasar es lo siguiente. Estoy aquí mostrando el plano de el instrumento oficial de la ciudad. A ver, aquí es importante que les señale algo. El plan de desarrollo metropolitano en la ciudad es para Arequipa lo que es la constitución para el país. O sea, es el contrato social. Es la forma en cómo los ciudadanos no nos agredimos unos a otros y respetamos el uso del espacio del área urbana, ¿no? Entonces, este plan de desarrollo metropolitano tiene, pues, sus usos de suelo y su plan de vías, ¿no? Ahí también ahora se incluye modernamente el plan de desarrollo de movilidad urbana sostenible, pero no está hecho, pues ya, no vamos a llorar sobre leche derramada, no está hecho. Se hará y ya saldrá un producto. Pero de lo que hay ahora, ¿qué va a pasar? Un ciudadano va a decir, por ejemplo, uno que vive en la avenida Parra, decir, ya, la avenida Parra, la sección es 56, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que la norma le dice, ¿no? La sección 56 es esta de acá. Entonces, en la sección 56 no hay ciclovía, señor. Entonces, yo voy a un juez, digo, señor juez, ¿sabe que la municipalidad no está respetando el plan de desarrollo metropolitano? ¿No? Me está poniendo una ciclovía y fíjese, señor juez, acá no hay ciclovía, pues. Entonces, ¿cómo la autoridad que debe hacer respetar este plan me pone una ciclovía donde no hay?
la municipalidad podrá decir, no, ¿sabe qué? Es un plan piloto. Bueno, pues entonces ya se genera la situación, pero acá se puede generar situaciones de hecho y de derecho, ¿no? Pero que también, así como, por ejemplo, este plan puede ser utilizado por una persona donde no hay ciclovías, por ejemplo, este plan claramente no le da la razón al alcalde de Caima, por ejemplo, ¿no? El alcalde de Caima dice que en la avenida Caima no va a aceptar las ciclovías él, porque, o sea, va a generar mucho problema. Fíjense, estoy señalando, esta es la avenida Ejército y esta es la avenida Caima, ¿no? Y en la avenida Caima, fíjense, tiene la 8A y la 8B. Entonces el alcalde se opone, no puede haber ciclovía ahí, pero entonces nosotros vamos, ya, aquí dice la norma, pues puede o no puede haber ciclovía. Entonces, a ver, para estar claros, o sea, hay la sección 8B y 8A. Ahora, veamos lo que dice las secciones viales, ¿no? Las secciones viales nos van a mostrar que en las secciones, a ver, acá está, 8A, sí hay ciclovías, ¿no? Entonces también, por ejemplo, esto puede ser utilizado, y en la 8B también hay ciclovías. Entonces hay que decir al señor alcalde de Caima, mire, usted realmente lo que usted tiene que hacer es, primero, ¿qué cosa está en la ciudad? El plan de desarrollo metropolitano. Si no respetamos eso, no respetamos nada, pues, ¿no? Entonces, sí puede haber eso. Entonces, estos son los temas que en la administración pública se tienen que manejar, ¿no? Bueno, bueno, el haber tenido experiencia en la administración pública, he estado de los dos lados del escritorio, ¿no? He estado en el lado privado y también está en el lado público, ¿no? Y lo que entiendo es que desde el lado público, cuando uno es funcionario, tiene que cuidar este tipo de instrumentos de gestión. Además de eso, tenemos el plan de desarrollo regional, el plan de desarrollo provincial concertado y otros instrumentos de planificación que nos van a permitir que socialicemos el proyecto. Bueno, lo que además, o sea, ahora sí, o sea, también es una crítica a la municipalidad constructiva siempre, es que no pueden, o sea, si yo ahorita, esto es lo que he encontrado hasta el día de ayer, ¿no? Yo pongo ciclovías en la página de la municipalidad, ¿qué sale? Esto ni siquiera sale como una presentación, esto lo he encontrado en una foto de donde está un evento de hace un año atrás, habían presentado esto como parte de una diapositiva, le tengo que cortar, pegar y aclarar para ver eso. La ciudadanía no sabe dónde están las ciclovías. Entonces, es más, y si va a ser un plan piloto, por lo menos informemos, por lo menos utilicemos pues internet para informar esto. Entonces, eso hace que las cosas no funcionen. Dicho esto, o sea, que son la parte, pues, o sea, de las críticas que uno puede hacer, ¿no? Lo que sí tengo que dejar en claro es de que tenemos que apoyar a la municipalidad. O sea, necesitamos que la municipalidad siga con este plan, necesitamos que la municipalidad, necesitamos que este proyecto siga adelante. Pero hay que convocar al grupo de movilidad urbana y detener el enfrentamiento que se está generando con los propietarios por donde están atravesando las ciclovías. Y también yo hago un poco este pedido, ¿no? que se lo alcanzo a José, a los amigos de la municipalidad, porque necesitamos que la bicicleta entre de la mejor manera a la ciudad. Nosotros estamos diseñando, por ejemplo, bicicletas en el Cono Norte. Hemos diseñado, por ejemplo, 12 kilómetros de ciclovías en la avenida Las Torres, la avenida Italia, ¿no? Entonces, incluso habíamos hecho diseños de puentes, donde la bicicleta tiene un paso exclusivo de ciclovía y peatones. O sea, no es un puente para autos, como siempre se suele hacer, y se arreglan a los costados un par de vereditas, ¿no? Sino es un puente diseñado, paso de vehículos y paso de ciclovías especializadas. Los dos puentes, ¿no? El puente de Pache y el puente de Añascuayco 2 están diseñados para eso. Y todas las ciclovías están. Ahora, actualmente nos encontramos trabajando en el proyecto de la vía 54. También estamos diseñando todo con ciclovías. Entonces, las ciclovías necesitamos integrarla a nuestra cultura de movilidad, necesitamos trabajarla de la mejor manera y tenemos que bajarle el nivel de la discusión. Es cierto que tenemos que escuchar a todos los que se oponen al proyecto, pero el hecho de que los escuchemos no quiere decir que ellos también vayan a imponer sus criterios, ¿no? Lo dejaremos ahí.
Muchísimas gracias al ingeniero Elvis Jan por su participación y quiero leer algunos comentarios que nos están dejando a través de esta sala. Julio Aspilcueta dice lo siguiente: no olvidemos que Arequipa es ciudad del aprendizaje, donde las políticas públicas innovadoras generan estímulos que puedan inducir a cambios de conducta y convivencia con sentido de inclusión social. Asimismo, también Bruno Núñez nos escribe lo siguiente: la mayor tara que tenemos para rechazar a la bicicleta es que es considerado el vehículo del pobre. Eso está cambiando de generación a generación y hoy más los jóvenes lo ven como un estilo de vida. Muy bien, vamos a seguir leyendo los comentarios que nos dejan y asimismo también poder obtener sus interrogantes para cada uno de nuestros invitados. Y ahora vamos a presentar a Elvio Rodríguez Mejía. Él es manager comercial y más de 15 años. Actualmente labora en San Fernando Emprendedor, triatleta y asimismo es promotor de la Escuela de Fútbol Boca Juniors. Bien, ahora vamos a conocer entonces cuál es el punto de vista de Elvio Rodríguez Mejía con respecto a la instalación de las ciclovías y este roce que existe en la misma sociedad arequipeña. Muy buenas noches, Elvio, bienvenido. Gracias, Lorena. Muy buenas noches al panel, al ilustre panel de invitados. Bueno, he escuchado soy creo el afortunado de haber escuchado, digamos, al especialista sobre el tema. Nos vamos enterando de cosas y bueno, y sobre todo afirmando algunas cosas también de las cuales ya sabíamos, ¿no? Pero las sabíamos nosotros o las sabía, digamos, como usuario de la bicicleta. Yo básicamente quiero comentar algunas cosas eh, de dos puntos de vista, ¿no? Tanto como usuario de la bicicleta, tanto como deportista, como también el usuario de la bicicleta, como la persona normal, el ciudadano a pie que hace uso de la bicicleta como un medio de transporte. ¿Ok? Bueno, el señor Lombardi, el doctor Lombardi dijo algo muy cierto, ¿no? Que reafirma, o sea, esto de lo de las ciclovías no es un antojo de la municipalidad, no es un antojo del alcalde, en realidad esto es un convenio de la UNESCO con la Unión Europea, existe una resolución, creo que es la 694 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la cual se debería haber implementado las ciclovías ya en las distintas ciudades del Perú, ¿no? Lo han hecho bueno, en Lima. Yo acabo de pasar por Lima hoy día en la mañana y ayer, y realmente da un poco de envidia ver, digamos, las ciclovías implementadas. Claro que es una metrópoli más grande, estamos hablando de otra realidad también, pero también se ven ciclovías en Cusco, se ven ciclovías en Ica, ¿no? Y nosotros como ciudad, que muchas veces nos jactamos de ser la segunda ciudad del Perú, estamos todavía con estos problemas de que si es conveniente o no es conveniente poner una ciclovía. Ok, hay otras cosas también que hay que tomar en cuenta, pero bueno, lo que le decía, ¿no? Entonces, esas son cosas, son realidades que ya se están dando, pero las sabemos nosotros, los que, digamos, los que estamos, por decir, a favor de que estén las ciclovías o que somos usuarios de las bicicletas. Pero la gran pregunta es, ¿la sabe el resto de personas? O sea, ¿la sabe el transportista, el taxista, el combista, la persona que toma el usuario de combi, el usuario de un taxi? ¿La saben? Es una gran pregunta que deberíamos saberlas, ¿no? O sea, que deberíamos hacernos, porque el colocar las ciclovías hoy en día es parte de la imagen de la ciudad, como le digo, o sea, son normas o son convenios con la UNESCO, la Unión Europea, que tienen que ver mucho con la imagen también de la ciudad. Como hay ciudades que son parte del patrimonio cultural de la humanidad, esto de lo de las ciclovías también es parte de ese patrimonio. Es como implementar la colocación de árboles en las principales avenidas, y el sacarlas hoy en día, las ciclovías, es como que estuviésemos quitando los árboles de las avenidas, es como que estemos atentando en contra del ornato y de la funcionalidad también de la ciudad. La forma como lo hemos hecho es la que, digamos, cabe en discusión, pero siempre por un lado, por el lado comercial, digamos, por el lado de usuario, pienso que también la información hacia las personas es muy importante, ¿no? O sea, saber hacer llegar la información a las personas. Creo que había habido un punto flaco, digamos, en el tema de la colocación. No sé
se habló bien, o sea, se informó a la población para poder colocar las ciclovías. Eso por un lado. Franz también habló mucho sobre el tema del comportamiento de las personas, ¿no? Yo soy un usuario, bueno, usuario de la bicicleta y, y soy un activo comunicador a través de redes sociales. No llego a ser influencer, pero, o sea, soy activo comunicador a través de las redes sociales, ¿no? Y el día de ayer, justamente, o el día de anteayer, bueno, posteé algo a través de las redes sociales que representaba, digamos, el desorden y el status quo que tenemos nosotros como arequipeños, y que representa también, por un lado, por qué nos oponemos a la colocación de las ciclovías, ¿no? Y para esto puse un ejemplo del comportamiento de las personas en el paradero Mosca, ¿no? El paradero Mosca, donde está el puente San Isidro. Hice unas tomas, bueno, las hizo mi esposa porque estaba conmigo en el vehículo, hice unas tomas un día normal, 7 de la mañana, el comportamiento de las personas, ¿no? Es una vía de alto tránsito porque comunica el parque industrial con la variante Uchumayo. Sin embargo, en la avenida, al inicio del puente San Isidro, donde es el paradero Mosca, claramente hay unos letreros que dicen no recoger pasajeros, no es paradero, no voltear a la izquierda, ¿no? Pero sin embargo, cuando pasas por ahí a las 7 de la mañana, ves gente parada, usuarios que están leyendo, o no sé, ya tanto, están en el bosque, ya no ven los árboles, creo, pero ves usuarios que están parados esperando y tomando la combi. Las combis paran combis, paran las van, paran buses de transporte interprovincial, ¿no? También, y paran recogiendo los pasajeros. Es algo que nosotros lo sabemos desde hace muchos años. Desde hace muchos años. El paradero Mosca no es un paradero que está hace 10 años, 20 años, es un paradero de muchos años. Las personas que son trabajadores también del parque industrial van y justamente se paran en ese punto al inicio del puente San Isidro y cruzan el puente mientras que los camiones, los vehículos están pasando, exponiendo su vida, exponiendo la seguridad de los demás vehículos, y el tránsito en ese punto es atroz, es un cuello de botella, es atroz. Justamente ¿por qué? Por el comportamiento desordenado que tenemos nosotros como personas, ¿no? No estamos acostumbrados a vivir en orden, no hay empatía hacia las personas, ¿no? Hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Y sucede lo mismo cuando vas por la parte de abajo del puente San Isidro, que es el paradero bueno, donde la mayoría de combis, taxis paran para ir a Hunter, para la parte de abajo de Hunter, donde empieza la avenida Alfonso Ugarte. También ves vendedores de desayunos, ves la gente que está tomando la combi, los taxis. Es un desorden total y justamente son esos puntos donde se generan los cuellos de botella. La avenida Parra, la avenida Alfonso Ugarte, de la misma manera, ¿no? O sea, la avenida Alfonso Ugarte tiene paraderos, o sea, o estacionamientos que las empresas que están ahí, Leche y Gloria, bueno, hay varias empresas que toda esa área donde estacionan sus carros es parte creo que es parte del área urbana, pero sin embargo se han convertido en estacionamientos de las empresas. Y lo digo así, estacionamiento de las empresas, porque constantemente yo como usuario, como deportista, bajo corriendo por esa parte y veo carros que están desde el día anterior tapados con tolvas, ¿no? Con tolvas, con protectores, que lo que te dicen es de que eso ya es un paradero, es un estacionamiento de las personas. Entonces, las personas tomamos las cosas, o sea, sin importar a lo demás, sin que nos importe lo demás, ¿no? Eso en cuestión de orden. Ahora, como usuario de la bicicleta o como deportista, hay que entender algo, ¿no? Los deportistas, los que hacemos deporte, digamos, de la bicicleta, buscamos escapar de la ciudad. Nos vamos a Poxi, nos vamos a Yarabamba, nos vamos para cualquier lugar lejos de la ciudad donde los vehículos no nos afecten o que nos afecten en menor medida. Eso no quiere decir que las ciclovías no son utilizadas o sea, que no son utilizadas o están puestos por las puras, no, sino que es una costumbre que ya de repente los deportistas hemos utilizado de salir y escapar de la ciudad.
Pero cuando estamos regresando a nuestras casas, yo vivo en la Avenida Dolores, pero cuando regresamos a nuestras casas, yo regreso por la Lado de Characato, regreso por Socabaya, entro por la Avenida Dolores o por la Pampilla, nuevamente para dirigirme a mi hogar, empieza un caos nuevamente, ¿no? Porque te das cuenta, o cuando estás viniendo, te das cuenta que hay un bus que está delante tuyo y que está parando cada 10 metros recogiendo personas. Ves personas que están saliendo de sus casas estirando la mano, ves personas que aparecen en la esquina y están estirando la mano, ves, no sé, ves a cualquier persona, pasas por un banco y ves carros que están estacionados afuera del banco, hasta media pista, ves en las panaderías carros estacionados, o sea, es increíble ver que hay personas que van a comprar pan en su vehículo. Somos una sociedad bastante obesa, ¿no? Que no hacemos deporte, o sea, somos una de las sociedades, no sé, no tengo datos, pero me atrevería a decir que somos una de las ciudades de Sudamérica que sufre más obesidad justamente porque tenemos la flojera de hacer ejercicio. Yo he estado en otros países y el servicio urbano, el servicio de transporte es totalmente distinto, ¿no? Es donde tú tienes que, para tomar tu vehículo, para dirigirte al trabajo, tienes que caminar 3 cuadras, 4 cuadras, porque tienes que llegar al paradero. Aquí no, aquí en Arequipa los paraderos son improvisados cada 10 metros. Cada 10 metros, cada 20 metros, improvisamos un paradero. Y la gente no le gusta caminar, ¿no? Si tú le pones un paradero, o sea, bueno, esto lo de las ciclovías también es como un motivo para poder reordenar el transporte urbano, colocar los paraderos, pero tú le vas a colocar a una persona en un paradero para que se pueda trasladar 2 cuadras de su casa, o sea, te va a decir que no, ¿no? O sea, va a pensar que estás atentando contra su salud, ¿no? Entonces es algo que también, o sea, deberíamos empezar a trabajar y es algo que también las personas deberíamos entender, ¿no? Las ciclovías, yo como las veo, las ciclovías, de hecho, todo es sujeto a perfeccionarse. Definitivamente, ¿no? O sea, yo como usuario de la bicicleta, tengo un hijo también que se traslada a hacer sus entrenamientos desde la Avenida Dolores, se va hasta el otro lado, hasta Cerro Colorado, y va en la bicicleta, ¿no? Y 2 veces ha tenido problemas con vehículos que lo han cerrado, que se le han plantado enfrente, y ha tenido que una vez que ha salido por encima de la bicicleta, ¿no? ¿Por qué? Porque no había visto las ciclovías. Eso de las ciclovías, o sea, en medida, bueno, hablando yo como usuario, me contentó un poco porque dije, ahora, bueno, mi hijo va a tener un poco de algo más de seguridad. Sí, es cierto, pero también, como les digo, creo que lo de las ciclovías también es sujeto a perfeccionarse. ¿A qué me refiero? ¿No? O sea, veo que de repente las medidas o los anchos de las ciclovías pueden ser un poco más angostas, pueden ser un poco más anchas. Eso ya es, bueno, uno de los panelistas es experto en eso, es técnico en esto. Él nos podría decir si las medidas son las adecuadas, por las que se han colocado. Veo que también en la avenida Alfonso Ugarte la ciclovía está colocada en el lado derecho, ¿no? Donde normalmente las combis, los taxis van a parar para poder dejar pasajeros, recoger pasajeros, entonces se van a topar con la dificultad de que si alguien está bajando por la ciclovía, bueno, se va a topar con una combi, con un taxi bajando o recogiendo pasajeros, ¿no? Entonces, a mi parecer, la mejor forma de colocar una ciclovía son colocarlas al centro de la pista, como está colocada en la Avenida Parra o como las han colocado en la Avenida Dolores. En la Avenida Dolores, yo, en verdad, hoy he visto también una manifestación en la cual estuvieron varios colegas míos que son ciclistas y también grupos de ciclistas que estuvieron haciendo una manifestación afuera de la municipalidad de Bustamante y Rivero, justamente a raíz de lo que la municipalidad o el alcalde estaba solicitando de que se quiten las ciclovías de la Avenida Dolores porque genera caos, ¿no? Genera caos entre comillas. Para mí, a mi parecer, las ciclovías están bien colocadas allí, ¿no? Pero ¿por qué por qué ese enfrentamiento, por qué esa solicitud de retirar las ciclovías? Hay que analizarlas un poco, ¿no? Yo soy, como les digo, yo vivo a una cuadrita dentro de la Avenida Dolores y soy testigo constante porque tengo que salir a veces a la Avenida Dolores a comprar pancito para la familia y ustedes han podido apreciar que el tráfico no las ha hecho las ciclovías, el tráfico se dan justamente a raíz de todos los talleres de motos que están implementadas o que están colocadas en la vereda
y que toman parte de la pista de la Avenida Dolores, ¿no? Colocan caballetes, colocan sus conos, o sea, los comerciantes se han adueñado de la pista, se han adueñado de la vereda, que uno cuando quiere caminar por allí no puede o tiene que hacer maniobra caminando, ¿no? Salón de bicicleta, caminando para poder trasladarse a algún lugar. ¿Y esto por qué? Porque los comerciantes de motos, los talleres, todos ellos se han adueñado de la pista, se han adueñado de la vereda y de la berma, y los carros que van a preguntar por una moto, ¿no? O los taxis están parados en media pista. Entonces, el colocarles una ciclovía que ocupa 1 metro de la pista, obviamente les está generando caos. ¿Y quiénes son los que reclaman? No es el ciclista, es el comerciante. Más adelante tienes también todos los vendedores de vehículos, que también han abarrotado toda la berma lateral, ¿no? De vehículos que están colocados para la venta de carros, ¿no? También, o sea, se ha convertido en una feria. El alcalde, en lugar de ordenar la vía pública, toma lo más fácil, lo más, creo que la opinión más fácil de solicitar que retiren la vía pública, digo, las ciclovías, y no toma el toro por las astas, que es el de ordenar la distribución del espacio, digamos, tanto para el comerciante como para el transeúnte, ¿no? No se come el pleito, en realidad, ¿no? O sea, lo hace lo más fácil, o sea, y se va por el lado también justamente, bueno, son temas políticos y se va por el lado de no pelearse con la ciudadanía y, sin embargo, ir por la corriente, de esa corriente de retractores, de que solicitan de que se quite la ciclovía, ¿no? Bueno, son tantos temas que para poder conversar, ¿no? Y finalmente lo que quería también comentarles es de que, bueno, escuché también al señor Lombardi temprano hablar sobre que mucha gente dice de que las ciclovías están y no son utilizadas. Mentira, ¿no? O sea, y lo dijo bien el señor Lombardi, eso es mentira. Porque yo sí veo, yo salgo a correr 6 de la mañana y yo puedo apreciar tanto en la Avenida Dolores, en la Avenida Alfonso Ugarte, me voy a veces por la Avenida Jesús, y yo veo personas en bicicleta desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, que están por las avenidas. Y no son deportistas, son personas, son trabajadores, y normalmente por la forma de vestirse, veo que normalmente es el vigilante, ¿no? De la empresa, es el obrero, es de repente, también veo muchos jóvenes que de repente es un estudiante que tiene que trasladarse a su centro de trabajo, ¿no? Y en las tardes estudiar, ¿sí? Son personas que se trasladan en esos horarios desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, de repente a las 10, 11 de la mañana va a ser más complicado ver ciclistas, o sea, ciclistas que hacen eso de su medio de transporte por tema de ahorro, por tema de salud, ¿no? Pero lo hacen en horas justamente donde ellos tienen que trasladarse a ir a trabajar. A las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 de la mañana, vas a ver pues poca, o sea, al igual como que ves pocos carros también a las 10, 11 de la mañana y ves la mayoría de la hora punta a las 7, 8 de la mañana o a las 6 de la tarde, es lo mismo con las bicicletas, ¿no? Con los ciclistas. También se trasladan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana para ir al centro de trabajo y también están retornando a 7, 8 de la noche o 6 de la tarde, 7 de la noche a sus casas después de tener una jornada laboral. Pero justamente en esas horas pico son ellos donde, o sea, son ellos donde, digamos, corren el mayor riesgo porque todo el mundo, el que está en un vehículo, está corriendo apurado, sin un poco de empatía, tocando la bocina, parándose en media pista para recoger pasajeros y no importándoles nada de los demás. Entonces, aquí hay algo que hay que trabajar. O sea, el tema de la información es muy importante, ¿no? ¿Cómo comunicamos las cosas? Las ciclovías tienen que darse, ya están en Arequipa, ya dimos un primer paso, como les dije, o sea, sacarlas es como retirar árboles de las avenidas. Ya están las ciclovías, pero la comunicación también va a tener que ser muy importante por parte de la municipalidad, comunicar y saber llegar al usuario y al no usuario, saber llegar de la mejor manera de hacer entender que esto es algo muy necesario y que es un tema de salud pública y de medio de transporte alternativo y efectivo para las personas. ¿Ok? Lo dejo ahí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Elvio Rodríguez, y es prácticamente la descripción que viven día a día
las personas que utilizan la bicicleta, ya sea para transportarse a sus centros de trabajo o también como parte de sus actividades deportivas. Eric, pasamos al momento de las interrogantes. Pedimos a todos nuestros invitados que enciendan sus cámaras. Bien, efectivamente, vamos con algunas de las preguntas. Tenemos una primera consulta para el asesor de la municipalidad, José Lombardi. Nos consultan si en este proceso estaba incluido dentro del presupuesto, como se suele hacer en otras obras, el trabajo previo de crear conciencia con anuncios, con banner. ¿Estaba incluido este presupuesto? Nos consultan para la población, para indicarles que efectivamente Arequipa iba a tener ciclovías y que había que prepararse y que había que estar de alguna forma instruidos para este momento. Bueno, miren, sí, hay que hacerlo, pero siempre creo que hay que partir del supuesto de que siempre va a ser insuficiente. Y lo digo ¿por qué? Porque yo creo que las tres cosas que debemos tener claro es que hay un espacio público que es de todos, hay gran informalidad que ha ocupado el espacio público en todo sentido y creen haber adquirido derechos. Y tercero, la única manera de efectivamente asegurar los espacios públicos, ¿no?, es que se ocupe, ¿no? Y yo voy a poner dos ejemplos. Vean ustedes Mercaderes. Cuando el alcalde Balbuena lo hizo, ¿cuántos retractores tuvo? Hoy, ¿quién podría ser retractores? No se podía caminar y además íbamos a crear un caos. Y yo he vivido directamente todo lo que es Jerusalén, San Juan de Dios. Yo he trabajado también con los comerciantes de San Juan de Dios. Hoy día, ¿dónde están poniendo oposición a la municipalidad? Quien va a las últimas cuadras de San Juan de Dios, de Jerusalén, de San Juan de Dios, va a ver que efectivamente la última cuadra, los propios comerciantes han mejorado sus propias galerías, que ahora tienen 2 salidas, incluso tienen sótano, ¿no? Entonces, creo que si nos somos firmes en el espacio público y si no somos firmes contra la informalidad nos gana, ¿no? Y si hay concesiones, las concesiones no terminan, ¿no? Y finalmente, no sé si hay otra pregunta, pero yo quiero agradecerle las sugerencias que nos han dado, ¿no? Porque esto es un espacio que está abierto. Nosotros con muchos de los que ha mencionado Elvis, hemos conversado con los taxistas formales, hemos conversado con los del CID, hemos conversado con los colegios profesionales sobre estos temas, ¿no es cierto? Obviamente siempre va a haber retractores, eso yo ya lo tengo clarísimo, ¿no? Pero a los retractores tenemos que ser firmes y vuelvo a insistir, espacio público y combate a la informalidad. Muy bien, gracias, doctor, por esa respuesta. Una pregunta para el ingeniero Elvillán. ¿Por qué funciona en otras ciudades y en otros países la implementación de las ciclovías y por qué no puede funcionar en la ciudad de Arequipa, sin que haya, evidentemente, roce y conflicto social? Porque es un tema de cultura del uso del espacio público. La mentalidad del arequipeño tradicional no reconoce lo que la vida moderna en las ciudades ha establecido como una regla de oro, ¿no? Que es la jerarquización del uso del espacio vial. O sea, no solamente que el espacio público es de todos, sino que además tiene una jerarquía, o sea, que hay prioridades. Y las prioridades, o sea, corresponden pues a una pirámide invertida, donde en primer lugar están los peatones, luego están los ciclistas, ¿no? Luego está el transporte público, luego está el transporte logístico de abastecimiento, y en último lugar está el transporte privado. Así, y en último lugar, y con derechos muy limitados. Entonces, traer esa forma de percibir el espacio público, no solamente, vuelvo a repetir, no espacio público de todos, no, espacio público de todos, pero jerarquizado además. Entonces, eso es un tema cultural, tenemos que introducirlo en la ciudad, tenemos que trabajar.
Esa fue más o menos la visión que tuvimos cuando se trabajó en el año 2006 las políticas de movilidad urbana en la ciudad. Y eso es lo que, o sea, tenemos, o sea, ¿por qué estamos, o sea, teniendo tanta resistencia en la ciudad? Porque no hemos trabajado, no hemos hecho la tarea. Entonces, creemos, por ejemplo, que si resolvemos el problema del CIF, Arequipa se va a volver una ciudad maravillosa. No es así. El transporte público es uno de los modos de transporte más. El CIF es una cosa más. Lo que tenemos que es introducir en las ciudades la cultura de la movilidad urbana sostenible. Entonces, eso es el por qué, por ejemplo, en otras ciudades sí funciona la bicicleta, por qué, o sea, quitarle el espacio a los vehículos no causa tanta discusión como lo que causa ahora, ¿no? Y eso, o sea, fundamentalmente está, claro, es tarea de la municipalidad esencialmente, pero es tarea de todos también, en la medida en que falta pues también la actuación de los propios colegios, ¿no? Pero pasa eso. Y es inevitable. El conflicto, cuando se toca algo en el espacio público, va a haber conflicto sí o sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vuelvo a repetir, es no desechar el punto de vista del opositor. No decirle, tú no sabes nada, tú no conoces nada y por lo tanto tu opinión no sirve. Esa es la peor forma ellos tienen derechos, a ellos hay que escucharlos. ¿Por qué? Porque le estás afectando la frontera de su negocio donde ponía, por ejemplo, su carro para descargar. Ahora ahí está la ciclovía, no puede ponerlo ahí. Entonces, o tenía la mala costumbre de estacionar su carro frente a su tienda, aún habiendo una franja amarilla ahí, pero la tenía. Entonces, todos esos son temas, son patrones culturales que tenemos que cambiarlos y que, si bien, sí, eso sí, tenemos que escucharlos, tenemos que hacerles entender, pero no podemos dejar que nos impongan tampoco su voluntad, ¿no? Más aún si están equivocados. Entonces, ese es el tema que tenemos en la ciudad de Arequipa sobre el conflicto en el uso del espacio vial. Muchas gracias, ingeniero Elvis John, por la respuesta a esa pregunta. Ahora tenemos una consulta para el psicólogo Franza de Rivera. Usted mencionaba respecto al estudio, respecto a este proceso de ir educando a la población y ir haciéndoles entender de los cambios y las necesidades que requiere una sociedad como la nuestra. Y nos preguntan y a la vez nos proponen algo que se hace en otros países. ¿Y cuánto impacto tendría esto? Me refiero a establecer días en que tienen que salir los vehículos y días en que tienen que salir en bicicleta a la población por distritos y hacer todo un plan. Nos consultan si esto impactaría, de qué forma en la sociedad, si esto sería mucho más digerible para la sociedad. Es la consulta para usted. A ver, Eric, gracias por la inquietud. Básicamente en el tema de si es que podemos tener un día exclusivo para bicicleta o quizás un día exclusivo para automóviles, creo que ese es un tema técnico, por ejemplo, que yo se lo podría citar a Elvis, básicamente. Pero a lo que me concierne, por lo menos, opinar en referencia a este comportamiento social. Primero, una preocupación con lo que iba comentando Elvis en torno a ese equipo, a ese grupo que se es convocable para ver y tratar los temas de ciudad, básicamente también con el tema de lo que significa la movilidad en sí de nuestra ciudad. Me despierta curiosidad de que no esté considerado, por ejemplo, el colegio de psicólogos, el colegio de sociólogos, ciencias sociales que creo que podrían aportar. Muchas veces en este tiempo de pandemia hemos hablado de salud mental cuando ya hemos quebrado en salud mental. Y ahora estamos hablando también de comportamiento social cuando ya está creado el conflicto. Entonces, creo yo que podemos mejorar algunas cosas si tomamos el comportamiento social como una variable a trabajar. Hablaba acerca de sensibilización y concientización. Este es un procedimiento. No vamos a inventar nada nuevo. Es un procedimiento que hay que ir trabajando secuencialmente, desde la información, sensibilización, concientización, acción, motivación, etcétera. Son fenómenos que se trabajan y es parte, creo, importantísima de generar un presupuesto que pudiera trabajar junto con todos los colegios profesionales vinculados, obviamente, a trabajar este comportamiento social. Personalmente, por lo menos yo creo que la psicología está en deuda de su intervención dentro de esta pandemia. Lo creo así, lo siento así. Y creo que también estamos quedando en deuda con este tema de ayudar e implementar este modo de
de movilidad sostenible. Creo que hay mucho por hacer. Ahora, con referencia puntualmente, ya para terminar mi intervención, a qué importante es tener un tiempo para el ciclista. Yo te lo voy a decir como usuario de la bicicleta que soy también. Cuando hubo pandemia y los domingos eran domingos sin auto particular, qué felicidad poder utilizar las vías sin el auto particular. Realmente era, digamos, te sentías más seguro, podías movilizarte por algunos lados de la ciudad, podías cruzar la ciudad, no había, siempre hay infractores obviamente, pero había esa sensación de seguridad. Creo que si es que trabajamos también esas ideas de implementar quizás en las zonas lejanas al casco urbano, lugares donde se pueda respetar más al ciclista, porque también, si bien es cierto, podemos tener mayor seguridad, pero también hay mayor riesgo porque más velocidad tienen los automóviles y no hay absolutamente nada que te separe de la vía del lado de lo que son los automóviles. Entonces, queda, creo, una buena sensación de esta experiencia de haber tenido los domingos sin autos particulares. A reflexionarlo, a implementarlo, quizás ya eso es una parte técnica. Siempre va a haber opositores. Los cambios generan miedo, resistencia. Eso es común y van a haber detractores. Y creo que lo importante es también llegar en este momento a concertaciones, a trabajar los conflictos, y creo que los profesionales de las ciencias sociales deberían tener un espacio también de acción en este quehacer. Gracias, Eric, gracias al panel también. Ok, vamos con una última pregunta al doctor Lombardi. Nos alcanza la siguiente interrogante: si existe alguna autocrítica por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa en torno a la implementación de las ciclovías, considerando que tanto conductores, comerciantes y quienes viven por las zonas donde se han incluido ya las ciclovías han dado a conocer de que no van a permitir que se instale, ¿no?, estos espacios para la bicicleta. ¿Qué poder hacer? ¿Faltó qué? ¿Información de repente? ¿Educación vial a las personas? ¿Qué sucedió, doctor? Mira, yo creo que exactamente la palabra no corresponde a una autocrítica. Lo que responde, y en eso siempre me estaba abierto al diálogo, pero también hay que ser conscientes de que hay diálogos que tienen razón y hay diálogos que no tienen razón, ¿no es cierto? Yo he sido bien claro, el comerciante que ocupa la vía pública, por más que reclame, está usurpando un derecho de todos, ¿no es cierto? Y habrá que convencerlo de eso porque no tiene razón. A alguien que probablemente, por decir, en este caso de la ciclovía, dicen que los carros, los camiones no tienen giro. Claro, porque han convertido lo que es la parte de frente a la estación de la antigua estación del ferrocarril en su zona de carga y descarga, y tienen que salir por la avenida Parra. Pero lo que está mal es que esa no es una zona de carga ni descarga. Ellos han ocupado ese espacio público como su zona de carga y descarga. Entonces, ¿quién está mal? ¿La ciclovía o ellos? Entonces, creo que eso obviamente hay que conversarlo, pero también hay que partir de quién es el que está mal, quién genera el caos, ¿no es cierto? Y creo que también quería hacer un comentario. Muchas autoridades distritales en realidad se han echado para atrás, porque ellos sabían perfectamente el proyecto de la ciclovía. No pueden decir que no estaban informados. Lo que pasa es que la actuación política es frente a esta reacción, prefiero decir que no estoy... Entonces, así no creamos ciudadanía, así no defendemos los espacios públicos, ¿no? Entonces, yo sí soy clarísimo allí de que puertas abiertas, todas las críticas. Hoy he recibido un montón de sugerencias de parte de ustedes y enhorabuena, se procesará, pero también hay que, creo que la responsabilidad de una gestión edil es organizar la ciudad y organizarla en función del espacio público, y como bien dijo Luis también, el espacio público tiene prioridades, ¿no? Y en esas prioridades creo que esa es la función, ¿no? Y si cedes ahí, bueno, seguiremos viviendo pues en un caos, ¿no? Y en el caos del más fuerte, ¿no? El que puede imponerse, se impone y se tirará abajo la ciclovía, el paradero y todo lo que venga por demás, ¿no? Creo que eso no es el comportamiento que debiéramos asumir como autoridad, ¿no?
Lo político. Muchas gracias para José Lombardi, el asesor de la municipalidad. La última pregunta va para Elvio Rodríguez. Él como usuario, como promotor del ciclismo también en Arequipa, lo hemos visto involucrado en algunas campañas. La pregunta es la siguiente. Se ha hablado mucho sobre el uso de la bicicleta. ¿Qué más se tiene que hacer, nos preguntan, para que el ciudadano de a pie cambie su idea del transporte público, del transporte particular, del taxi, por el uso de la bicicleta? Ese cambio, ¿cómo lo inspiramos, cómo lo motivamos? Mira, hace un momento dijo algo muy cierto, Franz, sobre el tema del uso de la bicicleta los fines de semana, ¿no? Los días domingos en que solamente las vías estaban dadas para el transporte en bicicleta y, no sé, y se prohibía el uso de los vehículos mayores, como los autos, las combis, el servicio urbano. Yo creo, hace años, también hace muchos años, el parque industrial, cuando recién se hizo el parque industrial, bueno, tenía algunos años, yo era muy pequeño todavía, eh, se cerraba el parque industrial y se generaba, digamos, el uso de la bicicleta, a veces de competencias, en el mismo parque industrial donde iban, bueno, en ese tiempo no había mucha gente que usaba bicicletas, o sea, no, la bicicleta era un medio de transporte, o bueno, era un instrumento algo costoso todavía, pero se fomentaba el uso de la bicicleta. Como te comentaba, yo he estado ayer, bueno, ahora estoy en el norte, he estado ayer en Lima también, y puedes ver también que en Lima, en la vía, en el Pentagonito, en la Costa Verde, también los días domingos se cierran varios circuitos. Todas estas zonas que te he mencionado están con ciclovías, ¿no? Y los días domingos se cierran para el transporte de vehículos y se diseñan básicamente para el transporte o el uso de la bicicleta como medio recreativo y familiar. Entonces, estas actividades generan de que las personas hagan pues uso de las bicicletas como medio de transporte, ¿no? Porque, o sea, es cierto que hoy en día, o sea, por más, mira, yo te digo una cosa, o sea, con las ciclovías que han colocado, con toda esta pelea, ¿quién se atreve a sacar una bicicleta? O sea, ¿quién se atreve, alguien nuevo que quiera usar la bicicleta en las ciclovías? ¿Quién se atrevería? Yo creo que nadie, porque, o sea, se van a morir de miedo de usar una ciclovía por el miedo de que te metan de que te atropelle, de que te choquen, porque ahorita estamos en una discusión, ¿no? Entonces, creo que esas ciclovías pueden ser, digamos, medio también para fomentar el mismo uso de este instrumento, pero en días alternativos como los días domingos, ¿no? O sea, donde las personas, familiares, papás, hijos, saquen sus bicicletas y puedan circular haciendo uso de todas las ciclovías, ¿no? Que puedan conocer Arequipa a través del uso de estas ciclovías, pero en días específicos, ¿no? Donde se ponga restricción a los vehículos motorizados. Entonces, son ese tipo de actividades las que nos van a generar que las personas puedan hacer más uso de la bicicleta como medio alternativo también de transporte, ¿no? Donde tú vas a poder usar una biciclovía desde Bustamante y Rivero hasta Cerro Colorado, y te vas a dar cuenta o te vas a quitar un mito de la cabeza de que no es tan lejos o que vas a llegar agotadísimo, que simplemente se te va a pasar en unos 15 minutos, 20 minutos, trasladarte de un extremo a otro en una bicicleta, y lo vas a poder hacer más continuamente, ¿no? O a diario. Ya si lo puedes hacer un fin de semana, lo vas a poder hacer también en cualquier día de la semana. Gracias. Muchísimas gracias a cada uno por sus interrogantes y la verdad es que aquí hay una pregunta también y un comentario a la vez. Las ciclovías no tienen ni un mes de instalación, los daños ya son muy visibles. ¿Cuál es la razón por la cual no hay un control y sanción con los individuos que hacen daño al patrimonio que la municipalidad empeña con la sociedad, en este caso con las ciclovías, ¿no? ¿Y cuánto tiempo podría tomar reparar estos daños? Y eso es bien cierto. Muy bien, vamos a concluir con el presente webinar, Ciclovía, una mirada técnica y social, y vamos a invitar al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Filial Sur, para que pueda dar a conocer las conclusiones y las reflexiones finales sobre este tema.
Antes de la participación del doctor Jaime Mujica, queremos agradecer a quienes nos hicieron llegar las interrogantes y también los comentarios a través de esta sesión en Zoom, y lo mismo quienes nos han seguido, ¿no?, a través de nuestra página en Facebook. Agradecemos y también a nuestros invitados que esta noche analizaron este tema. Bien, esperemos al doctor Jaime Mujica Calderón para las conclusiones y reflexiones finales. Es importante mencionar a las personas que nos siguen que este material quedará en la página oficial de Facebook de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, y también en nuestro fanpage USMP TV, nuestro canal virtual. Y los aportes que seguramente hoy se han mencionado serán en los próximos días evaluados, y esperemos que con el tiempo, con los meses, se pueda crear esa cultura que tanto exigimos, y que además, algo que no se ha hecho mucho hincapié el día de hoy, la protección del medio ambiente está vinculado a reducir el parque automotor y crecer usando las ciclovías, buscando nuevas formas de transporte. Eso es algo muy importante y que la población debería saberlo, y que es uno de los objetivos a nivel mundial. Vamos con el doctor Jaime Mujica, nuestro director universitario, para las conclusiones finales. Bien, estábamos escuchando detenidamente lo que significa realmente el impacto de la ciclovía y sobre todo el impacto social que ha tenido en Arequipa. Y creo que cambiar paradigmas no es una tarea que se puede hacer de la noche a la mañana. Y definitivamente que amanezca Arequipa con una serie de ciclovías y que veamos realmente que no se ha hecho una campaña previa, no solo de concertación, sino de educar a la población de la importancia de lo que significa una ciclovía. Yo creo que una ciclovía realmente no está en discusión, definitivamente la necesidad que se tiene desde el punto de vista de cuidado del ambiente como un medio alternativo de transporte y como una manera realmente de preservar la salud. Yo creo que es una verdad que no admite discusión, pero la forma como se ha trabajado este problema, yo creo que definitivamente ha ocasionado reacción. ¿Por qué? Porque creo que tenía que hacerse una campaña previa de concientización y hacerlo progresivamente, ¿no? Estaba hablando el ingeniero Yam de que existe desde la gestión de Yamel Romero, ya por un convenio con las Naciones Unidas, la implementación de las ciclovías como medio de transporte alternativo. Entonces, qué interesante hubiera sido realmente de que se convoque a estos organismos que él mismo ha señalado. ¿Para qué? Para que puedan realmente, a través de una mesa de concertación, analizar la importancia que tiene realmente la utilización de ese transporte alternativo. Yo creo que lamentablemente nuestro estilo de gobierno en el Perú está plasmado de frustraciones cuando se ha intentado hacer cosas sin que la población realmente esté convencida. Yo no creo que Voz Populi sea Voz Dei, pero sí creo definitivamente que la población tiene que realmente estar imbuida de estos cambios tan importantes como significa la implementación de ciclovías. Cuando empezó en Lima, y si ustedes recuerdan, realmente la avenida Arequipa se destinó a ello, y se empezó a organizar actividades antes de que se implementaran las ciclovías, donde eran, como decía uno de los, Elvio, si no me equivoco, que realmente familias enteras circulaban en bicicleta al torno a toda la avenida Arequipa, que se suspendió el tránsito. Entonces, hacer medidas que no atañan realmente el derecho ajeno, yo creo que es importante. Y también es importante lo que dice el doctor Lombardi, ¿no? Hacer respetar los espacios públicos, que lamentablemente no se hace. Pero es una tarea que definitivamente va a requerir tener un trabajo concertado y que realmente la población se dé cuenta de que esto es importante. Si nosotros permitiéramos que a estas alturas se empiecen a destruir las ciclovías, como he visto en varios espacios, si las viéramos continuamente vacías, realmente vamos a estar realmente participando de lo que significa el gasoducto, la planta de petróleo, la carretera transoceánica, proyectos donde no solo se ha malgastado el dinero, sino se ha dedicado a una obra que no era importante. Arequipa tiene la vía 100, tiene la vía metropolitana, la 54,
el tren, cuántas medidas realmente que han podido contribuir decisivamente al transporte. Pero en este caso, en este momento se ha tocado la alternativa de la ciclovía. Yo creo que lo que queda es respaldar definitivamente la gestión de la autoridad y buscar realmente escenarios de concertación, donde realmente se divulgue la importancia de esto, ¿no? A mí me ha agradado mucho escucharlo realmente al doctor Lombardi, porque creo que es importante, pero también es importante que reconozcan que han cometido errores en hacerlo de una manera tan acelerada cuando ya tuvieron una primera etapa que ocasionó reacción, la parte que hicieron en la parte del centro, ¿no? Ahora, el transporte, por ejemplo, en bicicleta en otros sitios, no lo van a hacer desde Francia ni tampoco desde Colombia. Eso lo dijo claramente el ingeniero Liam. ¿Por qué? Porque definitivamente el terreno de Arequipa es diferente, es subida, es bajada, son calles estrechas. Entonces, se debió hacer una planificación adecuada porque en Arequipa hay técnicos que tienen la suficiente claridad como para poder dar una alternativa. Y el cambio yo pienso que debía hacerse progresivo. Pero a estas alturas, definitivamente la ciclovía es una alternativa de transporte sostenible que tenemos que apoyarla, definitivamente. Ya si nos lanzamos a la piscina, o nadamos o nos ahogamos. Y yo creo que hay que tomar medidas realmente para divulgar la importancia de esta medida necesariamente y sobre todo tratar de hacerla esta una actividad donde todos los arequipeños estemos comprometidos, porque es una buena medida, de repente un poco acelerada, pero ya se lanzó a la piscina. ¿Qué nos queda? Salir en bicicleta en un determinado momento. Así que yo te digo, le digo al doctor Lombardi que hay mucho que hacer todavía. Ya se lanzaron, pues ahora hay que nadar ahora y llegar a la meta. Gracias, Lorena. Gracias, doctor, a usted por las conclusiones y reflexiones finales. Espero que este webinar haya sido realmente de interés y sobre todo sacar ideas que nos ayuden a construir una Arequipa, ¿no?, saludable y ordenada para todos. La universidad hace más de un año viene realizando este tipo de eventos, analizando temas de coyuntura, y era necesario también analizar este tema porque necesitamos alcanzar propuestas y soluciones. Nos vamos, Erika, hasta el próximo miércoles. Así es, señores, muchas gracias nuevamente a todos nuestros invitados, gracias a las personas que nos han hecho las preguntas, ha sido un webinar muy dinámico, muy activo, y es que realmente la población necesitaba escuchar este tipo de conversaciones, este tipo de opiniones, este tipo de análisis, y estamos muy agradecidos. Como mencionaba anteriormente, este material, usted que nos mira a través de las redes sociales puede consultarlo en cualquier momento. Nos vamos, buenas noches. Muchas gracias, doctor Lombardi, ingeniero Elvillán, magíster Franz, Elvio, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias también.